Bueno, y el completo despacho de Carolina Vélez con detalles que vamos a seguir profundizando siempre desde la ciudad Puerto, precisamente junto al intendente de la región, Ricardo Bravo. Gracias por este contacto, intendente, ya lo vemos en pantalla. Intendente Bravo, la primera pregunta tiene que ver con el catastro que se está desarrollando. ¿Cuál ha sido la evaluación que hacen? ¿Qué tan complejo ha sido hasta ahora este catastro? Y segundo, si es posible ya iniciar la instalación cuando ese catastro aún no ha concluido. Bueno, el catastro, muy buenas noches. El catastro es un tema complejo porque requiere ir con una gran detalle, ir a los distintos lugares que se encuentran, cada una de las quebradas, cada uno de las calles, de los pasajes que son súper complejos abordar en territorios que cuesta mucho, además porque se está sacando escombros, hay gente trabajando, hay congestión, tiene una serie de complejidades, pero bueno, eso es parte de la tarea que esperamos que se pueda completar el día de mañana. Y lo otro, que yo creo que hay buenas noticias también, porque el incendio se nos ha informado hace un par de horas atrás, es que ya el incendio está, desde el punto de vista del perímetro, está controlado, y por lo tanto no hay posibilidad de que pueda tener otras expansiones. Eso nos genera un escenario bastante positivo desde el punto de vista de que estas viviendas que hoy día entregó el Ministerio de Interior, el gobierno de Chile, al municipio, o puso a disposición las primeras 177, va a posibilitar justamente que se empiecen a instalar en distintos puntos para poder entregar un cobijo a las personas y a las familias que están en una condición más desmejorada. Intendente, ¿y dónde se van a instalar precisamente aquellas viviendas de emergencia? Considerando dos cosas: el concepto que entregó la ministra de Vivienda, en particular que se va a privilegiar la seguridad por sobre el derecho de propiedad que puedan tener algunos de estos habitantes de los cerros. Y en segundo lugar, el plan maestro del que habló la presidenta Bachelet. ¿Cómo se puede instalar viviendas ya y satisfacer aquella emergencia y en paralelo avanzar en un plan que es mucho más grande, ¿no?, que aquella urgencia? Bueno, según lo que yo he podido leer, analizar, este es uno de los incendios estructurales más grandes que han habido, una combinación de incendio estructural con incendio forestal. Y por lo tanto es uno de los más grandes que hay en la historia del mundo. Por lo tanto, el nivel de complejidad que tiene abordar un proceso de reconstrucción también es igualmente complejo. Efectivamente, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por construir una fórmula distinta de relación con respecto a lo que se ha generado o cómo se ha hecho la construcción en la vivienda en la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, porque esto también tiene que ver con lo que ocurre en una ciudad que está al costado de nuestro Valparaíso. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es establecer que estas viviendas son viviendas pasajeras, no están dentro del proceso de reconstrucción probablemente tal, sino que son una etapa intermedia, como se ha señalado el delegado presidencial. Y esto justamente tiene un segundo componente tercer componente, que es el cómo somos capaces de articular un plan maestro que incorpore otras variables como la seguridad, como se ha señalado, cómo somos capaces de ocupar la infraestructura urbana, o somos capaces de instalar la infraestructura urbana en las distintas quebradas que hay en la ciudad del Paraíso, cómo hace un modelo distinto. Por lo tanto, la primera condición es que esta es una medida transitoria. Por eso hemos sido tremendamente enfáticos en señalar que esta no es la reconstrucción, estas no son las casas de la reconstrucción, sino que son una medida pasajera para efecto de poder definir lo que vamos a hacer en otro modelo, en otra demanda, en otro esfuerzo que es mucho más importante y de más largo plazo, que la reconstrucción, pensando en una forma de urbanizar distinta. Intendente, conversando este día viernes... Es súper importante el que vamos a hacer. Sí, intendente, que conversando este día viernes con el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, él nos decía que existían pocos terrenos fiscales en Valparaíso, donde se podría comenzar a instalar precisamente a estas familias que se les va a entregar terrenos de emergencia, considerando aquel factor como punto uno. Y segundo, si está contemplada la posibilidad de definitivamente erradicar algunos conjuntos habitacionales instalados en los cerros, considerando que muchas familias ya están levantando sus propias viviendas y delimitando sus terrenos unilateralmente en aquellos lugares.
A ver, yo creo que ahí hay justamente un mensaje que queremos incorporar dentro de la cultura. Valparaíso se ha generado de una lógica, de una cultura distinta a relacionarse con el medio. Lo que queremos hacer a partir de este rediseño es poder avanzar en una fórmula distinta y justamente por eso hemos establecido que estas viviendas que se están entregando y que la municipalidad va a autorizar su instalación en lugares determinados, de acuerdo a condiciones de seguridad, a condiciones de titularidad desde el punto de vista de los bienes, también tiene como desafío el incorporar en la cultura de las personas que viven en los cerros, poder incorporar que aquí es necesario otra intervención distinta. Y por lo tanto, eso significa mejores condiciones de vida. Queremos darle condiciones de dignidad. Es todo un esfuerzo tremendamente importante. De hecho, ya hicimos un esfuerzo por instalar y tenemos conseguido todos los recursos para instalar un cuartel de bomberos en los sectores altos, en el Camino La Pólvora, que es en el fondo donde se origina gran parte de los incendios forestales, para tener la posibilidad de hacer una respuesta rápida. O sea, cada una de las cosas que estamos tratando de hacer van a ir dirigidas a formar otra urbanidad distinta a la que tenemos hoy día. Por lo tanto, aquí evidentemente los medios de comunicación, la opinión pública, es necesario que se incorpore justamente este debate que es necesario para poder redefinir cuál va a ser el proyecto de desarrollo que tenemos en la ciudad de Valparaíso. Por ende, intendente, la erradicación es una alternativa real, ¿no?, y concreta. O sea, lo que estamos señalando es que es difícil, inseguro, poco digno que una persona viva en una mediagua, en un sector, en una quebrada de una población, porque no tiene alcantarillado, porque no tiene agua, porque no tiene acceso, por una serie de situaciones que hacen que sea riesgoso e indigno vivir ahí. Y lo que queremos hacer es justamente con esa gente, con esos ciudadanos de Valparaíso, poder construir una alternativa distinta. Queremos que ellos sean parte de esto. Por lo tanto, el diseño de esta nueva urbanidad va a contar con la opinión de ellos. Ellos van a ser incorporados a buscar una alternativa que sea y que les dé mejores condiciones de vida. Y eso eventualmente también va a implicar que va a haber algunas zonas en que vamos a tener que redefinir y por lo tanto esas familias eventualmente que van a ser pasajeras van a ser reubicadas en otros diseños que efectivamente, y esperamos que lo comprendan así, van a ser mejores que estar en una quebrada. Intendente, ¿cuál cree usted que va a ser efectivamente la reacción que van a tener los porteños ante esta propuesta, aunque sea temporal, considerando que muchos de ellos se criaron por años o crecieron, hicieron sus familias, hicieron buena parte de su vida precisamente en aquellos cerros? Trasladarlos implica un desarraigo que en definitiva no es fácil de digerir para todos. Bueno, yo le quiero decir que soy un porteño, he vivido toda mi vida en la ciudad, comprendo muy bien cuáles son las dinámicas y la pertenencia que existe con respecto a vivir en los cerros de Valparaíso. Yo viví en varios de ellos. Pero creo que aquí hay el desafío que nos plantea lamentablemente este incendio es a tratar de incorporar no necesariamente erradicaciones que dicen relación con llevarlos a otros lugares o a otros cerros o a otros espacios, sino que tal vez en los mismos espacios hacer diseños y proyectos urbanos distintos. Por eso justamente lo que hemos planteado es que a partir de hoy día lo que tenemos que hacer es poner a pensar a la gente que ha vivido, que ha pensado, que ha estudiado, a los expertos en áreas de urbanismo para poder establecer diseños que apunten a incorporar las quebradas también desde una óptica de complementación con respecto a la vida que llevan los ciudadanos en Valparaíso. Las quebradas pueden ser parte también de ese diseño y por lo tanto ese es el trabajo que hay que realizar. Intendente, y por último, ¿cuál es su evaluación respecto al trabajo que se ha hecho en materia de seguridad, tratando de entregar dentro de lo posible y de esta catástrofe ciertas señales de normalidad a la ciudadanía, al resto de la gran comuna de Valparaíso? Y en relación a eso, ¿por cuánto tiempo más se podría extender el estado de excepción? Bueno, mire, el estado de excepción tiene como finalidad entregar seguridad a la población, específicamente a las personas que están hoy día y que han sido siniestrados, a cuidar los bienes de justamente el sector donde fue siniestrado. Por lo tanto, el estado de excepción lo vamos a mantener el tiempo que sea necesario, adecuando la seguridad a esas necesidades.
En segundo lugar, hemos tratado de ir generando espacios de normalidad en el sentido de que es muy difícil decirle a una persona que ha perdido la casa que tenga normalidad, pero queremos a partir del día lunes restablecer clases, queremos restablecer movilización pública, queremos entregarle a la población, no solamente del sector siniestrado, sino que la comuna de Valparaíso, hacer una forma, ¿no es cierto?, de decir vamos a levantarnos, porque el mensaje es. Y en ese sentido yo no puedo dejar de decir y agradecer a los miles de jóvenes que hoy día fueron parte de un proceso de respuesta en la cual no estábamos preparados para que se nos quemaran más de 3.000 casas. Quiero decir que una de las cosas más rescatables que ha existido fue justamente esa respuesta de miles y miles de jóvenes que fueron en forma voluntaria, en forma espontánea y que colaboraron en cuestiones tan importantes desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista anímico para las personas que estuvieron y que fueron víctimas de este siniestro. Eso es parte de la normalidad y ellos han ayudado mucho y por lo tanto el esfuerzo que vamos a tener durante la próxima semana es justamente a entregar el mensaje de que es posible levantarnos, de que las medidas que vamos a tomar van directamente hacia poder hacer ese proceso de reconstrucción, y este proceso de reconstrucción no solamente lo hacen las autoridades, no solamente lo hacen los grupos de expertos, sino que fundamentalmente lo hacen justamente las personas que fueron víctimas de este incendio y por supuesto de los miles de jóvenes y voluntarios que hoy día estuvieron presentes en este proceso de contención y que no me cabe la menor duda de que van a estar también y van a ser parte del proceso de reconstrucción. Intendente Bravo, le agradecemos este contacto desde Valparaíso a esta hora con CNN Chile, muy amable. Buenas noches. Bueno, despedíamos ya entonces al intendente Ricardo Bravo con importantes antecedentes respecto a lo que viene para Valparaíso, para esta comuna afectada por aquel incendio, cuando se cumple precisamente ya una semana de que comenzara aquel siniestro. Con esta información entonces nos vamos a una pausa, pero no se vaya, volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Prime.